El arma se sacudió con fuerza en sus manos, disparando 50 balas en menos de 6 segundos, y el búnker de hormigón que tenía delante no se silenció, sino que se desintegró. El sargento Eddie Armón no soltó el gatillo. El cañón de su Thompson se mantuvo frío, firme, rugiendo como una bestia que se negaba a cansarse. Al otro lado de la trinchera humeante, una voz alemana gritaba una palabra una y otra vez: Gravenbrecher. Gravenbrecher, rompedor de zanjas. Era febrero de 1945, y la guerra en Europa Occidental había alcanzado su fase más cruenta y demoledora. El Tercer Reich se derrumbaba, pero el colapso no significaba rendición. Significaba desesperación. Cada ciudad, cada puente, cada búnker estaba defendido como si fuera el último pedazo de tierra. Las fuerzas alemanas se atrincheraban a lo largo de la línea Sigfrido y la bolsa del Ruhr con un fanatismo nacido no de la esperanza, sino del miedo. Sabían lo que se avecinaba. Los aliados se acercaban por todos lados, y la única opción que quedaba era luchar hasta que no quedara nada con que luchar. Para la infantería estadounidense que avanzaba hacia el corazón de Alemania, esta no era una guerra de columnas de tanques que se extendían por toda la ciudad y avances dramáticos. Era una guerra de callejones y sótanos, fábricas destruidas y granjas fortificadas. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna. Una calle silenciosa podía estallar en disparos desde 3 direcciones. Un edificio destrozado podía albergar un nido de ametralladoras que llevaba horas esperando. Cada manzana era una zona de muerte. Cada avance se hacía a costa de sangre. Y en ese tipo de guerra, la potencia de fuego lo era todo. El subfusil Thompson había estado con el ejército de los Estados Unidos desde antes de Pearl Harbor. Era tan querido como maldecido. Las tropas que lo portaban adoraban su potencia. Grandes balas del calibre, 45 ACP que impactaban como martillos y derribaban a los hombres. Les encantaba su fiabilidad, su peso, el hecho de que nunca se atascaba, ni siquiera cubierto de barro o empapado por la lluvia. Pero odiaban la rapidez con la que consumía la munición. Odiaban cómo el cañón se calentaba tras unas pocas ráfagas, obligándolos a detenerse y dejar que se enfriara o arriesgarse a deformar el estriado. Y, sobre todo, odiaban que, en un tiroteo a corta distancia, el momento de detenerse era el momento de morir. La Thompson era un arma de asalto, una herramienta de emboscada, un arma diseñada para ráfagas cortas y violentas. Nunca se concibió para disparar con ráfagas sostenidas. Esa era la función del fusil automático Browning o de las ametralladoras de cinta montadas sobre trípodes. Pero esas armas eran pesadas, se reposicionaban con lentitud y requerían personal para operarlas. La Thompson era personal. La portaban sargentos, exploradores y hombres que lideraban desde el frente. Y esos hombres necesitaban algo más. Así que en el invierno de 1944 comenzó un extraño experimento. Todo empezó en un taller de reparación en algún lugar tras las líneas de Bélgica, en una tienda fría y manchada de aceite donde los armeros trabajaban turnos de 12 horas para mantener las armas en funcionamiento. Uno de ellos, un sargento técnico llamado Karl Dietrich, había sido maquinista antes de la guerra. Había trabajado en un taller de herramientas y matrices en Pensilvania, fabricando piezas para equipos de fábrica. Entendía el metal, entendía el calor, y comprendió que el cañón Thompson estándar no estaba diseñado para lo que la guerra se había convertido. Dietrich había visto los informes de las compañías de fusileros. Gatillos atascados, manos quemadas, cañones tan recalentados que emitían un brillo rojo apagado en la oscuridad. El cañón estándar del M11 Thompson era relativamente delgado. Tenía que serlo para que el arma fuera ligera y maniobrable. Pero los cañones delgados no soportaban el fuego continuo. El calor no tenía a dónde ir. Se acumulaba rápidamente, expandía el metal y, con el tiempo, causaba fallos. Así que Dietrich hizo algo no autorizado. Sacó una Thompson del taller de reparación, la desarmó y comenzó a fabricar un cañón nuevo. Más pesado, más grueso, con más masa para absorber y distribuir el calor. Lo mecanizó a mano durante 3 días, trabajando en horas extra entre trabajos oficiales. Lo probó en un campo nevado detrás del depósito, vaciando 5 cargadores llenos sin parar. El cañón se mantuvo frío. El arma se mantuvo nítida. Los disparos se mantuvieron precisos. La noticia se difundió rápidamente. En 2 semanas, los pelotones de fusileros del frente solicitaron la modificación. Los armeros de otras unidades empezaron a copiar el diseño de Dietrich. Algunos fueron más allá, añadiendo disipadores de calor con aletas o receptores reforzados. Las modificaciones nunca se aprobaron oficialmente. No existía un manual técnico.
No existía una cadena de suministro. No existían números de serie ni actualizaciones de nomenclatura. Era puro ingenio de campaña. Los soldados que hacen la guerra se adaptan al arma y no al revés. Y los Thompson modificados lo cambiaron todo. El sargento Eddie Armond recibió su Thompson de cañón pesado a principios de febrero, justo cuando su compañía se preparaba para asaltar un cruce ferroviario fortificado cerca de la ciudad de Duren. Armond tenía 26 años. Provenía de un pueblo minero de Virginia Occidental y había estado en combate desde Normandía. Había sobrevivido al bocaje, al bosque de Urgen y al gélido infierno de las Ardenas. Había visto morir a hombres de todas las maneras posibles. Había aprendido que la supervivencia no se basaba en el coraje, sino en el volumen de fuego y la velocidad de movimiento. El hombre que disparaba primero y más era el que salía airoso. Cuando el armero le entregó la Thompson modificada, lo primero que Armond pensó fue que era demasiado pesada. El nuevo cañón le añadía casi 1 kilo a la parte delantera. Cambiaba el equilibrio. Se sentía menos como una metralleta y más como una ametralladora ligera. Pero al probarla, lo comprendió. Vació un cargador entero de una ráfaga larga y sostenida, y el cañón apenas se calentó. Recargó y lo hizo de nuevo. Una y otra vez. El arma no se inmutó. No se deformó. Simplemente siguió disparando. Armond miró al armero y dijo, «Esta cosa es un monstruo». El armero sonrió. Los alemanes lo llaman de otra manera. Se lo oí decir a un prisionero la semana pasada. Lo llaman Gravenbrecher, rompedor de trincheras. A Armond le gustó eso. El asalto al cruce ferroviario comenzó antes del amanecer. El objetivo era un conjunto de edificios de piedra y almacenes reforzados en la orilla este del río Ruhr, conectados por una línea férrea que los alemanes aún utilizaban para transportar suministros al sur. La inteligencia indicaba que la posición estaba poco defendida, quizá un pelotón, quizá menos. La inteligencia se equivocó. Mientras el pelotón de Armond avanzaba por las ruinas de un barrio bombardeado, el aire era cortante y frío, el cielo, bajo y gris, opresivo. El humo de la artillería se extendía por las calles. La nieve se había convertido en aguanieve, empapando botas y pantalones. Todos estaban exhaustos. Todos estaban nerviosos. Habían aprendido a desconfiar del silencio. Llegaron al cruce ferroviario justo cuando el sol asomaba por el horizonte, proyectando largas sombras sobre los edificios destrozados. El escuadrón de Armond avanzaba en fila, con los rifles en alto y la cabeza gacha. El primer edificio parecía despejado. El segundo parecía despejado. Entonces, el tercer edificio, un almacén de ladrillo de 2 plantas con las ventanas reventadas, estalló en disparos. Una MG-42 abrió fuego desde el segundo piso, con su característico rugido de sierra circular rasgando el amanecer. Las balas resonaron por la calle, levantando trozos de piedra y barro congelado. 2 hombres cayeron al instante. El resto se dispersó, escondiéndose tras los escombros, en portales, en cualquier lugar que ofreciera refugio. Armond cayó al suelo tras un muro bajo y oyó los impactos al estrellarse contra los ladrillos a centímetros de su cabeza. La MG-42 era la pesadilla del teatro de operaciones europeo. Disparaba a más de 1.200 disparos por minuto, el doble de la cadencia del calibre, 30 estadounidense. Podía destrozar a un escuadrón entero en segundos. La única forma de combatirla era suprimirla el tiempo suficiente para que alguien la flanqueara o llamara a la artillería y arrasar todo el edificio. Pero la artillería llevaba tiempo, y el tiempo significaba más hombres desangrándose en la calle. Armond levantó su Thompson y apretó el gatillo. El pesado cañón rugió. El retroceso era manejable, suave, amortiguado por el peso adicional en la parte delantera. Barrió con la boca del cañón las ventanas del segundo piso, moviendo el fuego de izquierda a derecha, disparando balas contra ladrillos, madera y vidrio. No se detuvo. No se detuvo. Quemó el primer cargador y recargó sin apartar la vista del edificio. En cuanto metió el cargador nuevo, abrió fuego de nuevo. La MG-42 se detuvo. Fueron solo unos segundos, pero fueron suficientes. 2 fusileros corrieron hacia adelante y lanzaron granadas por las ventanas de la planta baja. Las explosiones fueron sordas y amortiguadas. Salió humo a raudales. Armond se puso de pie y se movió, disparando mientras avanzaba, con su Thompson disparando una ráfaga continua de fuego de supresión. Otro soldado pasó corriendo junto con una pistola de perdigones, lo que agravó la lluvia de plomo que inundaba el edificio. Llegaron a la entrada. Armond derribó la puerta de una patada y entró a toda prisa, con el Thompson a la cabeza. El interior estaba oscuro, lleno de polvo y humo. Se movió rápido, despejando rincones,
comprobando las sombras. Un soldado alemán salió a trompicones de una habitación lateral, tosiendo y con las manos en alto. Armand no disparó. Lo empujó hacia la puerta y siguió avanzando. Arriba, la tripulación de la MG-42 estaba muerta, desplomada sobre su arma. Las granadas habían hecho su efecto. Armand revisó el resto del piso, lo encontró vacío y volvió a bajar. Afuera, su pelotón había avanzado, asegurando los 2 edificios siguientes. El patio ferroviario más allá seguía en disputa, pero la primera línea de defensa se había roto. Armand recargó su Thompson, revisó el cañón, estaba caliente, pero no caliente, y siguió avanzando. La lucha por el nudo ferroviario duró 6 horas más. No fue una batalla, fue una serie de brutales combates a corta distancia, cada uno una lucha desesperada por cubrirse y obtener superioridad de fuego. Los alemanes lucharon desde sótanos, detrás de vagones de tren, desde trincheras excavadas en la propia plataforma. Usaron Panzerfaust, ametralladoras, granadas e incluso bayonetas. No se retiraron. Hicieron pagar a los estadounidenses cada metro que avanzaron. Y a pesar de todo, Armand Thompson nunca se detuvo. Disparaba desde portales, desde ventanas, desde detrás de vagones volcados. Consumió un cargador tras otro, aplicando fuego de supresión mientras su escuadrón maniobraba. El pesado cañón absorbía el calor, se mantenía recto y las balas apuntaban al objetivo. Otros hombres con Thompson estándar tenían que detenerse, esperar, cambiar a armas cortas cuando sus cañones se calentaban demasiado. Armand nunca lo hizo, simplemente seguía disparando. A media tarde, el nudo ferroviario estaba en manos estadounidenses. El coste fue de 11 muertos y 23 heridos. Los alemanes dejaron atrás más de 40 cadáveres y una docena de prisioneros. Armand se sentó sobre un montón de escombros, con las manos temblorosas por la adrenalina y el agotamiento, y miró fijamente la Thompson que descansaba sobre sus rodillas. El cañón estaba completamente quemado, pero estaba intacto. Funcionaba. Listo. Uno de los fusileros se acercó y se sentó a su lado. ¿Cuántos cargadores gastas? Armand tuvo que pensar. 22. Quizás 23. Jesús Cristo. Armand asintió. Esta cosa no se detiene. La noticia de las Thompson modificadas se extendió más rápido que cualquier informe oficial. Los soldados hablaban. Los oficiales escuchaban. Para marzo de 1945, docenas de Thompson de cañón pesado circulaban por el frente occidental, todas modificadas a mano, todas extraoficiales. Algunas unidades incluso empezaron a solicitar armeros específicos por su nombre, pidiendo la modificación Dietrich o la pesada belga. Las modificaciones variaban ligeramente de una unidad a otra, pero el principio era siempre el mismo: mayor masa, mayor refrigeración, fuego más sostenido. Los alemanes se dieron cuenta. En documentos capturados e informes de interrogatorios de finales de marzo y principios de abril, soldados alemanes mencionaron repetidamente una nueva arma estadounidense. La describieron como una ametralladora que sonaba como una metralleta, un arma indetenible que destrozaba posiciones defensivas sin descanso. Algunos la llamaban Sturmbrecher, rompetormentas. Otros usaban Grabenbrecher, rompetrincheras. El nombre se quedó, pero el detalle más revelador provino de un Hauptmann alemán capturado cerca de Remagen. Era un veterano del Frente Oriental, un hombre que había luchado en Stalingrado y Kursk, que había presenciado lo peor que el Ejército Rojo podía lanzar contra la Wehrmacht. Cuando se le preguntó sobre las tácticas estadounidenses, dijo algo que quedó grabado en la memoria de los interrogadores. Los rusos nos atacaron con oleadas de hombres. Podríamos matarlos, pero seguían avanzando. Era cuestión de voluntad y munición. Pero los estadounidenses vienen con fuego, fuego continuo. No puedes levantar la cabeza. No puedes devolver el fuego. Solo puedes esperar a que te tengan encima. Y para entonces ya es demasiado tarde. Hizo una pausa y luego añadió: el arma que no se detiene, esa es la que más tememos. La Thompson de cañón pesado no fue un arma milagrosa. No puso fin a la guerra. No cambió el panorama estratégico. Pero el combate cuerpo a cuerpo, durísimo y brutal, que definió los últimos meses en Europa, dio a la infantería estadounidense una ventaja crucial. Permitió a las unidades pequeñas contener y maniobrar sin esperar apoyo. Convirtió a los líderes de escuadrón en bases de fuego individuales. Hizo que cada asalto fuera más rápido, más agresivo y más letal. Y todo esto lo hizo sin aparecer jamás en un manual técnico, sin ser adoptado oficialmente, sin recibir jamás una designación formal.
Era un arma de soldado, nacida de la necesidad y el ingenio, forjada en el mismo fuego para el que fue diseñada. El sargento Eddie Armon llevó su Thompson de cañón pesado hasta el río Elba. La usó para despejar búnkeres a lo largo del Ruhr, para neutralizar a los francotiradores entre los escombros de Essen y para mantener un control de carretera a las afueras de Leipzig cuando un contraataque alemán intentaba abrirse paso al amanecer. El cañón nunca fallaba. El arma nunca se detenía. Tras la rendición alemana, Armon recibió la orden de entregar su arma para su almacenamiento en el depósito. Se negó. Le dijo a su comandante de compañía que la Thompson era suya, que se la había ganado, que le había salvado la vida incontables veces. El comandante no insistió. Una semana después, Armon regresó a casa. Guardó la Thompson en un estuche cerrado en el sótano de su casa el resto de su vida. Nunca volvió a dispararla. Nunca tuvo que hacerlo. Pero a veces, tarde por la noche, la sacaba, pasaba la mano por el pesado cañón y recordaba el sonido que hacía. El sonido de un arma que nunca se detenía. El sonido de la supervivencia. Las Thompson modificadas desaparecieron después de la guerra. La mayoría fueron desechadas o se perdieron en el caos de inventario de la posguerra. Algunas acabaron en museos, etiquetadas erróneamente como M1A1 estándar. Los armeros que las construyeron regresaron a casa y volvieron a ser maquinistas, mecánicos y fabricantes de herramientas. Karl Dietrich abrió un taller mecánico en Pensilvania y nunca le contó a nadie lo que había hecho durante la guerra. Murió en 1983, y su obituario no mencionó el arma que llevó su nombre a través del frente. Pero la idea sobrevivió. El principio del cañón pesado Thompson, fuego sostenido, gestión térmica, modificación de campo, se convirtió en parte del conocimiento institucional del ejército estadounidense. Influyó en el diseño de subfusiles, armas automáticas de escuadrón e incluso carabinas modernas. Las lecciones aprendidas en aquellos fríos y desesperados combates en Alemania se convirtieron en doctrina, plasmadas en manuales y entrenamientos, transmitidas de generación en generación por soldados que nunca supieron de dónde provenían. Y en los archivos militares alemanes, sepultada entre informes, cartas y transcripciones de interrogatorios, la palabra permaneció. Gravenbrecher, rompedor de trincheras. Un arma que no se detenía. Un arma que quebrantaba la voluntad de hombres que creían indomables. La guerra a menudo se decide por grandes estrategias, por la superioridad aérea, las divisiones blindadas y las cadenas logísticas que se extienden a través de los continentes. Pero al final, las guerras las ganan hombres con botas embarradas, de pie sobre ruinas humeantes, empuñando armas que funcionan cuando todo lo demás ha fallado. La Thompson de cañón pesado era una de esas armas. No era perfecta, no era elegante, pero era justo lo que se necesitaba, justo cuando se necesitaba. Y eso, más que cualquier medalla o reconocimiento, es el mayor elogio que un arma puede recibir. La lección no se trata de potencia de fuego. Se trata de adaptación. Se trata de soldados y armeros que detectaron un problema y lo solucionaron, no porque se les ordenara, sino porque vidas dependían de ello. Se trata del espacio entre la doctrina oficial y la realidad del campo de batalla y de los hombres que viven en ese espacio y lo hacen funcionar. La Thompson de cañón pesado no existía en los manuales. No existía en la cadena de suministro, pero existía donde importaba, en manos de quienes la necesitaban en los momentos en que nada más servía. Y cuando el enemigo le dio un nombre, cuando le temieron lo suficiente como para marcarle en sus informes, ese fue el momento en que se convirtió en leyenda. El rompedor de trincheras. El arma que nunca se detuvo. La historia del Thompson de cañón pesado no terminó con Eddie Armon ni Karl Dietrich. Se extendió a otras partes del mundo, impactando a docenas de unidades, cientos de soldados y cambiando la forma en que la infantería estadounidense luchó en los últimos y desesperados meses de la guerra. Para comprender su impacto total, hay que comprender cómo era el combate en la primavera de 1945, cuando el Tercer Reich agonizaba, pero aún luchaba con la furia de un animal acorralado. Para marzo, los aliados occidentales habían cruzado el Rin. La gran barrera natural que había protegido a Alemania durante siglos se había roto en múltiples puntos, y las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses invadían el corazón industrial del Ruhr. Esto no era campo abierto, no era terreno para tanques. Era un paisaje de fábricas y minas de carbón, patios ferroviarios y viviendas obreras, todo fortificado, todo defendido. La Wehrmacht había sido repelida durante meses, pero no se había desintegrado. Estaban ensangrentados, exhaustos, con poco combustible y munición, pero aún eran capaces de matar. Y ahora luchaban en su propio territorio. Eso lo cambió todo.
En Francia y Bélgica, los soldados alemanes podían justificar la retirada. Defendían territorio ocupado, no la patria. Pero en Alemania, cada pueblo tenía nombres que reconocían. Cada calle guardaba recuerdos. Rendirse significaba que el enemigo pasaría de largo frente a sus hogares, sus escuelas, sus iglesias. La propaganda les había dicho durante años que los aliados traerían la aniquilación, que el bolchevismo y el capitalismo destruirían todo lo alemán. Algunos lo creían, otros simplemente luchaban porque no tenían otra opción. Desertar significaba ejecución. Ser capturado significaba un destino incierto. Así que se quedaron en sus búnkeres y siguieron disparando. Para la infantería estadounidense, esto hacía que cada enfrentamiento fuera impredecible. Una aldea podía rendirse sin disparar un solo tiro. O podía esconder a 50 Volkssturm, ancianos y adolescentes con Panzerfaust y ametralladoras, que lucharían hasta reducir a escombros todo edificio. Nunca se sabía hasta que ya se estaba comprometido. Ahí es donde los Thompson de cañón pesado demostraron su valor. En el pueblo de Uckesbachen, al noreste de Colonia, un pelotón de la 8ª División de Infantería recibió la misión de despejar un grupo de casas de piedra con vistas a un estrecho valle. Los servicios de inteligencia indicaban que el pueblo estaba vacío. Las fotos de reconocimiento no mostraban movimiento. Pero cuando el pelotón de cabeza se adentró en la calle principal, recibió impactos por 3 flancos. Disparos de ametralladoras se extendían desde las ventanas superiores. Un Panzerfaust salió disparado y falló por centímetros a un Sherman que avanzaba, impactando contra el muro de un jardín y esparciendo metralla por la calle. 2 fusileros cayeron en los primeros 10 segundos. El sargento del pelotón, un hombre llamado Roy Callahan, tenía una Thompson de cañón pesado. La había conseguido 2 semanas antes de un armero en Düsseldorf, después de que su Thompson estándar se deformara durante un tiroteo en un túnel ferroviario. Callahan tenía 31 años, era veterano del norte de África y Sicilia, y sabía interpretar el combate. No se trataba de una acción dilatoria. No se trataba de una patrulla que se topó por casualidad. Era una emboscada, planeada y ejecutada por personas que conocían el terreno. Callahan corrió a la puerta más cercana y la abrió de una patada. Dentro había un pasillo estrecho con escaleras que subían. No esperó. Subió corriendo las escaleras, con su Thompson rugiendo, disparando a ciegas al 2.º piso. El yeso explotó de las paredes. La madera se astilló. Una puerta en la parte superior se abrió de golpe y apareció un soldado alemán con el rifle en alto. Callahan lo abatió antes de que pudiera disparar. Siguió avanzando, arrasando las habitaciones, despejándolas con ráfagas de fuego que destrozaron muebles y ventanas. Tras él, su escuadrón lo seguía, usando su sistema de supresión para avanzar y dispersarse. El ruido era ensordecedor. El pesado cañón de la Thompson le permitió a Callahan disparar continuamente sin sobrecalentarse, convirtiéndolo en una base de fuego móvil. Se asomó por una ventana rota y roció con agua el edificio del otro lado de la calle, obligando a los ametralladores a agacharse. Uno de sus fusileros aprovechó la abertura para correr hacia adelante y lanzar una granada a través de una ventana de la planta baja. La explosión silenció el cañón alemán. El combate duró 20 minutos. Al finalizar, el pelotón había asegurado la aldea, matado o capturado a 15 combatientes enemigos y perdido 3 hombres. La Thompson de Callahan había disparado más de 300 proyectiles sin ninguna falla. El cañón estaba caliente, pero no peligrosamente caliente. Se enfrió en minutos y estaba listo para disparar de nuevo. Callahan no redactó un informe al respecto. No presentó una recomendación para el armero que había modificado su arma. Simplemente siguió adelante. Siguió luchando, siguió usando la Thompson para hacer lo que fuera necesario. Esa era la naturaleza de la difusión del arma, orgánica, de boca en boca, impulsada por los resultados más que por la burocracia. Pero los resultados siguieron acumulándose. En la ciudad de Essen, una compañía de la 79ª División de Infantería recibió la misión de despejar una enorme acería que los alemanes habían convertido en una fortaleza. La acería era un laberinto de pasarelas, hornos y salas de máquinas, todo oscuras, perfecto para una emboscada. La táctica habitual exigía una potencia de fuego abrumadora. Traer tanques, arrasar el lugar con artillería y luego enviar infantería a limpiar. Pero la acería estaba rodeada de barrios residenciales, y el mando de la división no quería bajas civiles. Así que la infantería tuvo que ir con poca cobertura. 4 sargentos de esa compañía tenían fusiles Thompson de cañón pesado. Lideraron el asalto, avanzando por el molino en pequeños equipos, utilizando el fuego sostenido del arma para suprimir las posiciones enemigas mientras los fusileros flanqueaban.
Los espacios reducidos amplificaban el sonido de los Thompson, convirtiendo cada ráfaga en un estruendo que resonaba por los pasillos metálicos. Los alemanes, muchos de ellos Volkssturm con entrenamiento mínimo, se dispersaron y huyeron. El molino fue asegurado en menos de 2 horas, con mínimas bajas estadounidenses. El comandante de división, un coronel que había pasado la mayor parte de la guerra repartiendo papel en puestos de retaguardia, visitó la fábrica después del combate y pidió ver una de las Thompson modificadas. La sostuvo, sintió el peso y pasó la mano por el cañón. Luego preguntó por qué nunca había oído hablar de esta modificación a través de los canales oficiales. La respuesta fue sencilla, porque funcionaba. Los canales oficiales eran lentos. Requerían pruebas, evaluación, revisión por comités y aprobación presupuestaria. Los canales oficiales tardaban meses, a veces años. Pero la guerra no esperó. La guerra exigía soluciones inmediatas, no para el próximo trimestre. Así que los soldados idearon sus propias soluciones, y las mejores se extendieron rápidamente entre las filas. El coronel intentó que la modificación fuera reconocida oficialmente. Redactó informes, envió muestras a los depósitos de municiones e incluso contactó con la armería de Springfield. Pero para cuando sus solicitudes llegaron a la cadena de mando, la guerra en Europa había terminado. Los Thompson modificados ya estaban siendo entregados, desmontados o enterrados en el inventario. El momento había pasado, pero el impacto no se produjo. Uno de los relatos más detallados de la eficacia del Thompson de cañón pesado proviene de un oficial alemán llamado Leutnant Fritz Kurth, que fue capturado cerca de Kassel a principios de abril de 1945. Kurth fue interrogado por oficiales de inteligencia estadounidenses y su testimonio quedó archivado en un archivo que no se desclasificaría durante décadas. Kurth describió un enfrentamiento en el que su pelotón, atrincherado junto a un control de carretera a las afueras de una pequeña ciudad industrial, fue superado por un escuadrón estadounidense en menos de 5 minutos. Comentó que los estadounidenses utilizaron un arma que nunca antes había visto, algo que sonaba como una metralleta, pero disparaba con la continuidad de una ametralladora ligera. Explicó que sus hombres no pudieron devolver el fuego porque el volumen de disparos era demasiado intenso. Cada vez que alguien intentaba levantar la cabeza, las balas impactaban en la posición. No fue represión, dijo Kurth. Fue eliminación. No podíamos contraatacar. Solo podíamos rendirnos o morir. Cuando le preguntaron si creía que el arma era un nuevo modelo, Kurth negó con la cabeza. Era la metralleta estadounidense. La había visto antes. Pero esto era diferente. No se detenía. No se detenía. Eso era lo que hacía imposible defenderse. Los interrogadores lo presionaron. ¿Cómo podía estar seguro de que era la misma arma? Kurth señaló el sonido. La Thompson tenía un disparo distintivo, un chasquido agudo y fuerte, diferente del traqueteo más agudo de las MP-40 alemanas o las PPC-41 soviéticas. Conocía el sonido. Lo había oído en Italia y Francia. Pero esta versión no tenía las pausas, los intervalos donde el tirador tenía que dejar enfriar el cañón o cambiar de cargador. Era continuo. Lo llamábamos el Gravenbrecher, dijo Kurth, porque atravesaba las defensas como el muro de una trinchera al derrumbarse. No se podía resistir. Ese testimonio, enterrado en archivos durante décadas, es una de las pruebas más claras de que las Thompson modificadas tuvieron un impacto psicológico, además del táctico. El miedo es un arma. Cuando un enemigo cree que no puede contraatacar, deja de intentarlo. La Thompson de cañón pesado creó esa creencia. Pero el arma tenía límites. El peso adicional dificultaba su transporte a largas distancias. Los soldados se cargaban con su equipo a través de kilómetros de escombros y lodo sentían cada gramo extra. El pesado cañón también dificultaba ligeramente la maniobrabilidad del arma en espacios extremadamente reducidos, como trincheras estrechas o espacios reducidos. Y aunque el cañón podía soportar fuego continuo, el resto del arma seguía presentando puntos débiles. Los cargadores podían atascarse. Los percutores podían romperse. Los resortes podían desgastarse. Las Thompson modificadas no eran invencibles. Simplemente eran mejores. Y en una guerra donde mejor podía significar la diferencia entre vivir y morir, eso era suficiente. El sargento Eddie Armon sobrevivió a la guerra, pero no todos los que portaban una Thompson de cañón pesado lo hicieron. El soldado de primera clase Leonard Hayes, de una compañía de fusileros de la 99ª División de Infantería, murió en un tiroteo a las afueras de Würzburg el 6 de abril de 1945. Tenía 20 años.
Su sargento de pelotón escribió más tarde que Hayes estaba usando una Thompson modificada para suprimir una posición enemiga cuando un francotirador le disparó en el cuello. La Thompson fue encontrada junto a su cuerpo, aún cargada y con el cañón frío. Había disparado más de 200 proyectiles ese día sin fallas. La muerte de Hayes no fue única. Miles de hombres murieron en las últimas semanas de la guerra, aniquilados en combates que no cambiaron el resultado estratégico, en pueblos cuyos nombres se olvidaron en cuestión de meses. La Thompson de cañón pesado no pudo salvarlos a todos. Ningún arma pudo, pero les dio una oportunidad. Les dio una ventaja. Y en la guerra, los bordes lo son todo. La Thompson de cañón pesado nunca se fabricó en masa. Tras la guerra, las armas modificadas restantes fueron destruidas. Se perdieron o quedaron en manos de colecciones privadas. El ejército estadounidense se dedicó a nuevas armas y nuevas doctrinas. La propia Thompson fue descontinuada gradualmente en favor de subfusiles más ligeros y económicos como la M3 Grisgun. Las lecciones aprendidas de la modificación quedaron archivadas en informes posteriores a la guerra que poca gente leyó. Pero la idea sobrevivió. En Corea, los armeros estadounidenses comenzaron a experimentar con cañones más pesados en las carabinas M1, buscando mejorar su capacidad de fuego sostenido. En Vietnam, se aplicó el mismo principio a las primeras versiones del M16, lo que condujo al desarrollo del M16A1, con su perfil de cañón más pesado. En Irak y Afganistán, las unidades de operaciones especiales utilizaron armas modificadas con sistemas de refrigeración mejorados y cañones reforzados, lo que permitió un fuego automático sostenido en combates cuerpo a cuerpo. Cada una de esas innovaciones se remontaba, en cierta medida, a las modificaciones de campo realizadas por hombres como Carl Dietrich en el invierno de 1944. Hombres que detectaron un problema y lo solucionaron. Hombres que comprendieron que la doctrina era un punto de partida, no una camisa de fuerza. Hombres que sabían que la mejor arma era la que funcionaba cuando más se necesitaba. La Thompson de cañón pesado fue producto de la necesidad. Pero la necesidad es la madre de toda innovación en el campo de batalla. Cuando los soldados mueren, no esperan permiso para adaptarse. Se adaptan o mueren. Los hombres que portaron el Gravenbrecher se adaptaron. Y porque lo hicieron, sobrevivieron. Esa es la lección. No es que los cañones más pesados sean mejores. No es que las modificaciones deban reemplazar el desarrollo oficial. La lección es que la guerra es caos, y el caos recompensa a quienes pueden pensar, improvisar y actuar sin esperar a que alguien más resuelva sus problemas. Eddie Armon lo entendía. Carl Dietrich lo entendía. Todo hombre que llevaba una Thompson de cañón pesado en combate lo entendía. Y cuando los alemanes le dieron un nombre, cuando le temieron lo suficiente como para marcarlo en sus informes, para advertir a sus soldados sobre ello, para reconocerlo como algo nuevo y peligroso, confirmaron lo que aquellos hombres ya sabían. Llevaban algo especial, algo que no se detuvo, algo que se abrió paso, el rompedor de trincheras. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte y dejar un comentario. ¿Desde qué parte del mundo la estás viendo?